Dominador del amor te enseña a entender la mente femenina y dominar el juego del deseo. Si alguna vez has tenido la sensación de que hay mujeres que parecen inalcanzables, que te ven como uno más del montón o que, sencillamente, no muestran el menor interés por ti, es porque todavía no has comprendido el verdadero poder que reside en las palabras. La mayoría de los hombres creen erróneamente que la atracción se fundamenta en el atractivo físico, el dinero o el estatus social, pero la cruda realidad es que lo que de verdad marca una diferencia sustancial es la forma en que la haces sentir. Imagina por un momento esta escena. Una mujer hermosa, objeto de admiración para muchos, acostumbrada a que los hombres intenten impresionarla con cumplidos repetitivos y frases vacías que no logran tener ningún impacto real en su percepción. Ella esboza una sonrisa amable, pero en su interior no siente absolutamente nada. Sus oídos están saturados de adulaciones insustanciales y ahí estás tú, observándola con calma, con esa serenidad estoica que no precisa llamar la atención porque sabe perfectamente que, cuando decide hablar, cada una de sus palabras tiene un peso considerable. Ahora, imagina que tú fueras diferente, que con tan solo unas pocas frases cuidadosamente elegidas pudieras penetrar en su mente, despertando en ella una sensación completamente inesperada, lograr que piense en ti incluso cuando no te encuentras presente. Eso es exactamente lo que consigue un cumplido poderoso de verdad. No solo acaricia su ego de forma superficial, sino que la desarma por completo, la intriga profundamente, la enciende de una manera sutil, al mismo tiempo magnética. El secreto no reside en repetir lo que resulta obvio para todos, sino en ser capaz de ver aquello que los demás no logran percibir, en resaltar un detalle único de su esencia, de su forma particular de ser, de su energía vital. Un auténtico cumplido no se lanza como si fuera un disparo desesperado, sino que se entrega con la suavidad de una caricia invisible que roza lugares a los que muy pocos tienen acceso. Y cuando lo haces con firmeza, con calma, con esa singular mezcla de intensidad masculina y autocontrol, algo cambia radicalmente en ella. Su respiración se altera ligeramente, sus ojos buscan los tuyos de manera instintiva, y en silencio comienza a preguntarse quién eres en realidad y qué más secretos puedes llegar a descubrir en ella. Hoy me propongo revelarte 8 cumplidos que no son meras frases vacías, sino verdaderas armas sutiles de atracción, 8 secretos que transformarán por completo la manera en que una mujer te percibe, palabras que, utilizadas con elegancia y una certeza absoluta, pueden cautivar al instante, porque tocan no solo su oído, sino también su deseo más íntimo de sentirse comprendida, admirada y, en última instancia, conquistada. Primer cumplido poderoso. Me encanta la forma en la que miras el mundo. Cuando la mayoría de los hombres se plantean hacer un cumplido, lo reducen invariablemente a lo más obvio y superficial, su belleza física, su cuerpo, su rostro, su sonrisa. Y, por supuesto, todas esas cosas tienen su valor, pero también están, sin duda, sobrevaloradas. Una mujer atractiva recibe ese tipo de comentarios a diario, hasta el punto de que dejan de significar absolutamente nada para ella. La verdadera atracción no surge de repetir lo que todo el mundo puede ver a simple vista, sino de resaltar aquello que casi nadie es capaz de percibir. Decirle a una mujer, me encanta la forma en la que miras el mundo, no es un simple halago sin mayor trascendencia, sino una verdadera llave maestra. Es un cumplido que va directo a su mente y a su esencia más profunda. No estás hablando de su cuerpo, sino de su visión particular del mundo. No estás reconociendo lo que resulta evidente para cualquiera, sino lo que permanece invisible para la mayoría. Y eso, amigo mío, tiene un poder brutal. Piensa por un momento en lo que esta sencilla frase provoca en ella. De inmediato, se detiene a reflexionar. Se pregunta, ¿qué habrá visto en mí que le ha llevado a decir algo así? Dejas de ser un hombre más que intenta seducirla con su físico o con frases vacías y carentes de significado. Te conviertes en alguien que ha notado algo mucho más profundo, algo que nadie suele detenerse a contemplar. Has tocado su individualidad de una forma sutil, has honrado su manera de ser única y particular. El estoico comprende perfectamente que la verdadera belleza no se encuentra en lo efímero y superficial, sino en lo esencial e intangible, y este cumplido encarna a la perfección esa visión particular. No es una adulación vacía, sino una observación consciente y profunda. Es la mirada del hombre que no se deja arrastrar por la superficie, sino que penetra hasta el fondo. Y, créeme, cuando una mujer siente que alguien la ve más allá de lo obvio,
La atracción que despiertas en ella no es común, sino completamente única. Permíteme llevarte un poco más lejos en esta reflexión. Imagina que estás conversando tranquilamente con una mujer en un café. Ella te cuenta algo sobre un libro que ha leído recientemente, sobre un viaje que hizo en el pasado, sobre una experiencia que marcó su vida de una manera significativa. Tú la escuchas con atención, sin interrumpir, solo sonríes con calma, dejando que fluya libremente. Y en el momento exacto, con un tono sereno y sincero, le dices: me encanta la forma en la que miras el mundo. No es común encontrar a alguien que piense así. ¿Sabes qué ocurre en ese preciso instante? Su ego se alimenta. Sí, pero no de una manera superficial y banal. Su mente se ilumina porque siente que no la estás mirando simplemente como un objeto de deseo, sino como un universo entero que merece ser descubierto y explorado en profundidad. Y ese es el punto exacto en el que la atracción trasciende lo puramente físico y se convierte en algo mucho más intenso y significativo. Una mujer puede olvidar con facilidad un piropo sobre su belleza, porque ya lo ha escuchado 1000 veces antes, pero no olvidará jamás a quien le hizo sentir que su forma de pensar, su esencia particular, su visión del mundo fue genuinamente admirada y valorada. Ese hombre se queda grabado a fuego en su memoria. Ese hombre se vuelve una referencia constante en su vida. Ese hombre, amigo mío, eres tú. Ahora bien, hay un detalle clave que no debes pasar por alto. No se trata solo de decir la frase como si fueras un robot programado para ello. El cumplido no debe sonar ensayado ni artificial, sino que debe sentirse auténtico y sincero. La verdadera fuerza del halago reside en el tono de voz, en la mirada penetrante, en la calma con la que lo pronuncias. Un estoico no necesita la aprobación de los demás, no busca desesperadamente agradar a todo el mundo. Habla desde la verdad, desde la certeza de lo que percibe de manera genuina. Y cuando transmites esa energía, tu cumplido no parece un mero truco de seducción barato, sino una verdadera revelación. Vamos a profundizar aún más en este concepto. La psicología femenina nos revela que las mujeres no solo buscan sentirse deseadas, sino que anhelan sentirse especiales y únicas. Cuando reconoces en ella algo que nadie más ha notado, creas una conexión emocional inmediata y poderosa. Ella empieza a asociar tu presencia con una validación profunda, con una sensación que no experimenta con los demás hombres. Y ahí es donde nace el verdadero deseo, no solo por lo que eres, sino por cómo la haces sentirse consigo misma. Este tipo de cumplido también posee un matiz sutilmente sensual, porque cuando dices: me encanta la forma en la que miras el mundo, estás insinuando que te intriga profundamente lo que hay en su mente, que te atrae su visión particular, que deseas adentrarte en su forma de pensar y percibir la realidad. Y, créeme, no hay nada más erótico para una mujer que sentir que su mente es tan deseada como su cuerpo. Notas la diferencia fundamental. Un hombre común halaga lo evidente y superficial. Un hombre estoico, seductor, halaga lo profundo y esencial. Uno juega en la superficie, mientras que el otro abre puertas que nadie más se atrevió a tocar. Si interiorizas este primer cumplido, no como una frase mecánica sin mayor trascendencia, sino como un reflejo genuino de tu forma particular de ver a las mujeres, estarás construyendo un poder magnético que trasciende la mera atracción inmediata y se convierte en una conexión duradera y significativa. Segundo cumplido poderoso. Hay algo en tu energía que es imposible de ignorar. Existen frases que atraviesan la piel y se clavan en lo más profundo del ser. Este cumplido pertenece a ese selecto grupo de palabras con un poder inmenso. No habla de su ropa, no habla de su físico, no habla de nada que pueda desvanecerse con el tiempo. Habla de su energía, de aquello que no se ve a simple vista, pero que se siente de una manera innegable, y cuando una mujer escucha que un hombre admira su energía, inmediatamente se coloca en un plano distinto contigo. Detente un momento y piensa con detenimiento. ¿Qué es exactamente la energía en una persona? Es su aura, su forma particular de entrar en un lugar, el magnetismo que irradia sin necesidad de decir una sola palabra. Es esa vibración única que hace que algunos rostros sean inolvidables, que ciertos silencios pesen más que 1000 palabras. Cuando le dices a una mujer: hay algo en tu energía que es imposible de ignorar, estás declarando implícitamente que ella posee ese poder invisible que la hace destacar del resto. Y aquí reside el secreto fundamental. Ese cumplido no solo la halaga de una manera superficial, sino que la eleva a un plano superior, la convierte en una presencia imponente, la lleva a sentirse algo más que un simple cuerpo bonito o un rostro delicado.
se convierte en alguien que impacta a los demás, que marca una huella imborrable, que trasciende lo puramente físico, y ese tipo de reconocimiento es infinitamente más poderoso que cualquier piropo común y corriente. Ahora imagina por un momento la escena. Se encuentran en una reunión, en una cafetería o incluso caminando tranquilamente por la calle. No has dicho nada aún, simplemente la observas con calma y atención. Ella sonríe, habla animadamente con alguien o incluso guarda silencio. Tú esperas pacientemente el momento oportuno. Dejas que la tensión se construya gradualmente, que la atmósfera se cargue de una electricidad sutil y de pronto, con voz baja, firme y segura, le dices, hay algo en tu energía que es imposible de ignorar. ¿Sabes qué ocurre en ese instante mágico? Has sembrado un misterio en su mente, porque esa frase no es cerrada ni definitiva, sino que permanece abierta a la interpretación. No le dices qué tipo de energía posee, no le explicas por qué razón te resulta imposible de ignorar, simplemente dejas la duda flotando en el aire, y esa duda se convierte en un eco persistente que retumba en su interior. ¿Qué es exactamente lo que él percibe en mí? ¿Qué fue lo que notó de particular? ¿Qué significa mi energía para él? Esa curiosidad insaciable es el combustible perfecto para encender el deseo. Aquí es donde entra en juego el estoicismo. El hombre común utilizaría este cumplido como un mero truco barato para impresionar, pero el hombre estoico no busca la aprobación de los demás. Su cumplido es un reflejo fiel de su percepción serena, de su mirada profunda y penetrante, de su capacidad innata para ver más allá de lo que resulta evidente a simple vista. Por eso su frase no suena ensayada ni artificial, no suena desesperada por conseguir una reacción, suena auténtica y sincera. Y lo auténtico, amigo mío, es absolutamente irresistible. Quiero que pienses detenidamente en lo que este cumplido provoca a nivel psicológico. Una mujer puede discutir consigo misma sobre si es más bella que otra, más atractiva, más deseada por los hombres. Pero cuando alguien le dice que su energía es imposible de ignorar, se le otorga algo que va mucho más allá de la mera comparación superficial. Se le otorga un aura única e irrepetible. Se le otorga un valor intangible que la hace especial. Y, créeme, una mujer hará absolutamente todo lo que esté en su mano por conservar esa valiosa sensación en el terreno de la seducción. Esta frase abre puertas muy sutiles, porque la energía no es algo que se pueda demostrar con un espejo ni con una fotografía. La energía es algo que se percibe en la intimidad, en los pequeños detalles, en la cercanía física. Al decirle que su energía es imposible de ignorar, estás invitándola implícitamente a creer que existe un campo invisible de conexión entre los dos, una atracción poderosa que trasciende lo puramente físico y que vibra en un plano completamente invisible. Eso, amigo mío, es erotismo puro disfrazado de sutileza y elegancia. Permíteme llevarte aún más profundo en esta reflexión. La mujer que escucha esta frase reveladora no solo se siente vista y valorada, sino que también se siente desarmada por completo, porque la mayoría de ellas construyen su identidad en torno a lo tangible y material. Cómo se maquillan, cómo se visten, cómo posan frente a la cámara. Pero la energía es algo que no se puede controlar del todo. Es algo que simplemente fluye, que se escapa sin previo aviso, que revela quiénes son realmente en su interior. Al reconocer su energía única, estás tocando aquello que no puede disfrazar ni ocultar, y al hacerlo, generas una intimidad genuina que va mucho más allá de lo puramente físico. Este cumplido también funciona como una proyección sutil de poder, porque cuando le dices a una mujer que su energía es imposible de ignorar, al mismo tiempo estás demostrando que eres un hombre sensible a los matices invisibles, un hombre que no solo reacciona a lo que ve en el exterior, sino que también es capaz de captar lo que se encuentra en su interior. Ese tipo de percepción transmite autoridad, magnetismo y misterio. Te coloca de inmediato en un nivel superior. Quiero que imagines por un momento su reacción. Ella sonríe tímidamente. Quizás baja la mirada para ocultar su nerviosismo. Quizás se ríe suavemente para disimular su sorpresa. Pero en su interior, créeme, se está derritiendo por completo, porque no solo la has halagado de una manera convencional, sino que también la has intrigado profundamente. Y la intriga, amigo mío, es la antesala inevitable del deseo. Una mujer que siente la necesidad imperiosa de entender qué viste en ella es una mujer que inevitablemente piensa más en ti. Y cada pensamiento, por pequeño que sea, es una semilla que germina lentamente
hasta convertirse en una poderosa atracción. Este cumplido también posee un poder expansivo notable. Puedes utilizarlo en diferentes contextos y situaciones, en una primera cita, en una conversación casual con amigos, incluso en un momento de intimidad compartida, y en cada ocasión se carga sutilmente de un matiz distinto. En un café suena elegante y sofisticado, en un bar adquiere un tono misterioso y enigmático, y en la cama se vuelve absolutamente devastador. Es una frase camaleónica, adaptable a cualquier circunstancia, pero siempre tremendamente poderosa. Y lo más importante de todo, es que no todos los hombres pueden utilizarlo con éxito. Solo aquel que realmente proyecta calma, misterio y magnetismo puede pronunciarlo con convicción, sin que suene forzado ni artificial. Por eso, amigo mío, antes de lanzarlo a la ligera, debes habitarlo por completo, debes sentirlo en lo más profundo de tu ser, debes convertirte en ese hombre que ve lo invisible a los ojos de los demás, que percibe lo intangible, que camina con la serenidad de quien no necesita ser aceptado porque ya está completo en sí mismo. En otras palabras, este cumplido no es solo para ella, sino también para ti. Es un espejo que refleja fielmente el tipo de hombre en el que te estás convirtiendo. Tercer cumplido poderoso. Tu voz tiene algo que me atrapa por completo. La mayoría de los hombres se quedan atrapados en lo más evidente: los ojos, el cuerpo, la sonrisa. Pero pocos son capaces de notar, y menos aún de verbalizar, el inmenso poder que reside en la voz de una mujer. Y, sin embargo, su voz es uno de los aspectos más íntimos y sensuales que posee. Es el puente invisible que conecta sus pensamientos más profundos con el mundo exterior, el eco revelador que manifiesta sus emociones más sinceras, el timbre particular que vibra en el aire y se clava para siempre en tu memoria. Cuando le dices a una mujer, tu voz tiene algo que me atrapa, no la estás reduciendo a lo meramente físico, ni a lo superficialmente obvio. Le estás transmitiendo que lo que más te seduce de ella no es necesariamente lo que los demás ven a simple vista, sino lo que solo tú eres capaz de escuchar y percibir en su interior. Ese simple detalle la hace sentirse diferente, única y especial. Imagina por un momento la escena. Están conversando animadamente. Ella te está contando algo cotidiano, quizás una historia trivial sin mayor importancia, quizás un recuerdo del pasado. Tú la escuchas con calma, con esa atención serena que distingue a un hombre estoico. No la interrumpes bruscamente, no te apresuras a responder y, de pronto, aprovechando un breve silencio en la conversación, dejas caer esa frase reveladora: tu voz tiene algo que me atrapa. Podría escucharte hablar durante horas. Ese momento preciso lo cambia todo radicalmente, porque la mujer no controla del todo su voz. Puede entrenar su cuerpo en el gimnasio, puede elegir cuidadosamente su ropa para vestir, puede maquillarse el rostro para lucir más atractiva, pero su voz es un reflejo inevitable de quién es realmente en su interior. Y que un hombre la admire precisamente por eso es un golpe directo a su intimidad más profunda. Es un halago que toca fibras muy sensibles y profundas en su ser. Ahora, piensa por un momento en lo que significa exactamente la frase «me atrapa». No dices simplemente que te gusta su voz, no dices que suena bien o agradable, sino que te atrapa por completo. Esa palabra encierra algo irresistible, inevitable y magnético. Es como si no pudieras escapar de su influencia. Es como si cada sílaba que pronuncia fuera un lazo invisible que te ata fuertemente a ella. Como si cada palabra que sale de sus labios ejerciera sobre ti un poder sutil pero inquebrantable. Eso, amigo mío, no es solo un cumplido cualquiera, sino una verdadera confesión de vulnerabilidad controlada. Es decirle implícitamente que ella tiene un poder especial sobre ti, pero al mismo tiempo demostrarle que disfrutas enormemente de esa situación. Y aquí está el truco fundamental. Cuando reconoces el poder de su voz, no solo estás hablando de un mero sonido agradable, sino de la forma particular en la que ella existe en el mundo. La voz transmite emociones, intenciones y rasgos de la personalidad. La voz revela ternura, fuerza interior, misterio y sensualidad. Al decirle que su voz te atrapa, en realidad le estás diciendo que su esencia, su ser más profundo, su alma en plena vibración te envuelve y te seduce por completo. Quiero que imagines por un momento cómo reacciona ella al escuchar esas palabras. Puede que se sonroje tímidamente, puede que sonría sorprendida, puede incluso que baje la mirada con timidez para ocultar su nerviosismo. Pero en su interior, créeme, se está derritiendo por completo, porque acabas de halagar algo que jamás pensó que nadie observaría con tanto deseo y admiración.
Tú no le dijiste simplemente que es hermosa, tú le dijiste que cada palabra que sale de su boca te tiene completamente atrapado bajo su hechizo. Y eso, amigo mío, es dinamita pura en el terreno de la seducción. Este cumplido posee además una cualidad erótica muy poderosa, porque la voz no es solo un medio de comunicación, sino también una herramienta de seducción. La manera particular en la que una mujer pronuncia tu nombre, la pausa estratégica que realiza entre frases, la respiración agitada que se escapa entre sus palabras, todo eso es profundamente sensual y evocador. Y al hacerle notar que eres consciente de esos pequeños detalles, creas una tensión eléctrica palpable entre los dos, una tensión que no necesita del contacto físico para manifestarse, porque ya vibra intensamente en el aire con cada sílaba que pronuncia. El estoicismo juega aquí un papel esencial, porque el hombre común, al decir algo así, podría sonar necesitado de afecto o exageradamente adulador, pero el hombre estoico lo dice con calma, con una mirada firme y penetrante, como quien simplemente comparte una verdad innegable. No busca una reacción inmediata, no espera su aprobación, solo coloca la frase en el aire y deja que haga su trabajo por sí sola. Y, créeme, lo hace de una manera muy efectiva. Piensa detenidamente en esto. Una mujer puede olvidar fácilmente un cumplido sobre su vestido elegante, sobre su peinado elaborado o sobre el color de sus ojos, pero nunca olvidará al hombre que le dijo que su voz lo atrapaba por completo, porque la voz es algo que la acompaña a todas partes y en todo momento. Y cada vez que hable, recordará inconscientemente que alguien le confesó una vez que en esa vibración única existía un poder especial capaz de seducir a cualquiera. Ese recuerdo imborrable la perseguirá como un eco invisible que resuena constantemente en su interior. Y aquí está el último detalle clave. Amigo mío, este cumplido es un arma de doble filo, porque no solo la halaga de una manera genuina, sino que también la condiciona psicológicamente. Si le dices que su voz te atrapa por completo, ella, consciente o no de ello, comenzará a hablar contigo de una manera distinta. Quizás con un tono más suave y dulce, quizás con una cadencia más lenta y pausada, quizás con una mayor carga de intimidad en sus palabras. En definitiva, querrá atrapar aún más tu atención y mantenerte cautivo bajo su hechizo. Se convertirá en un juego secreto entre los dos, un juego en el que tú la escuchas atentamente y ella, sin decirlo abiertamente, intentará seducirte con cada palabra que pronuncia. Ese es el verdadero poder de este cumplido. No se limita a un momento puntual, sino que se extiende en el tiempo, se instala en su mente y se vuelve un susurro eterno que resuena constantemente en su interior. Cuarto cumplido poderoso. Me gusta cómo logras que todo a tu alrededor cobre vida de repente. Este cumplido es distinto a los anteriores porque no se centra en un rasgo físico en particular ni en un detalle aislado de su personalidad. Habla en cambio de su capacidad innata para influir positivamente en el mundo que la rodea, de generar un impacto positivo en su entorno, de alterar la energía de todo aquello que entra en contacto con ella. Y eso, amigo mío, toca algo que la mayoría de las mujeres anhelan profundamente en su interior. Sentirse la fuente de una fuerza transformadora que irradia vitalidad y energía a todo su alrededor. Imagina por un momento lo que siente una mujer cuando escucha estas palabras. Me gusta cómo logras que todo a tu alrededor cobre vida de repente. No es solo un mero elogio sin mayor trascendencia, sino casi una declaración de magia. Es decirle implícitamente que ella no solo está presente físicamente en un lugar, sino que su mera presencia cambia todo radicalmente. Que con su risa contagiosa, con su mirada penetrante, con su forma particular de hablar e interactuar con los demás, incluso con su simple silencio elocuente, altera la atmósfera que la rodea. Eso es otorgarle un poder invisible, casi divino, que la hace sentir especial y única. Quiero que imagines por un momento la escena. Se encuentran juntos en un lugar común y corriente, quizás un café tranquilo, quizás una reunión de amigos. Ella habla animadamente, ríe con ganas y mueve las manos al expresarse con pasión. La gente la escucha con atención, algunos incluso la siguen con la mirada. Tú, en cambio, permaneces en calma, sin necesidad de competir con el ruido exterior. Esperas pacientemente tu momento oportuno. Y cuando ella hace una breve pausa en su discurso, tú le dices despacio, casi como si no quisieras que los demás lo oyeran. Me gusta cómo logras que todo a tu alrededor cobre vida de repente. Lo que ocurre en ese instante preciso es sutil, pero devastador al mismo tiempo, porque esa frase reveladora
no se queda en la superficie de la conversación. Ella no puede desestimarla simplemente como un comentario vacío y carente de significado. Es una frase demasiado grande, demasiado profunda para ser ignorada. No la compara con nadie más. No la reduce a lo que resulta evidente a simple vista. Le otorga un poder especial que muy pocos hombres se atreven a reconocer abiertamente. El poder de transformar un espacio ordinario solo con estar presente en él. Desde la perspectiva estoica, este cumplido adquiere aún más fuerza y significado, porque un hombre que reconoce genuinamente la vitalidad y la energía positiva de otro ser humano no está suplicando desesperadamente atención, sino que está contemplando la naturaleza en su máxima expresión, tal como es. El estoico observa con detenimiento, aprecia sinceramente y expresa sus pensamientos y sentimientos sin apego ni necesidad de reciprocidad. Y esa serenidad estoica, unida a la intensidad evocadora de las palabras que utiliza, genera un contraste magnético y poderoso. Ella siente que tus frases no buscan desesperadamente su aprobación, sino que son una verdad innegable que has elegido compartir con ella de manera generosa y sincera. Ahora, detengámonos un momento a analizar el efecto psicológico que produce este cumplido en su mente. A nivel subconsciente, despierta algo muy poderoso en la mujer, la sensación de que es una fuente inagotable de vida y energía positiva, de que posee una chispa especial que no todos los demás poseen. Esa percepción elevada la hace sentirse especial, única e incomparable, y lo más fascinante de todo es que esa sensación comienza a vincularla estrechamente contigo, porque tú fuiste quien se la reveló de manera reveladora. Tú fuiste el espejo mágico en el que descubrió ese poder oculto que residía en su interior. Y aquí es donde entra en juego el matiz erótico sutil pero innegable, porque decirle que todo a su alrededor cobra vida, de repente es en realidad una insinuación velada y sugerente. Es darle a entender que ella no solo mueve el aire con sus gestos expresivos, sino también tus propias emociones, tus pensamientos más profundos, tus deseos más íntimos. No se lo dices explícitamente con palabras, pero la frase lleva esa carga implícita en su interior, y ella lo siente, lo percibe en tu tono de voz pausado, en tu mirada penetrante, en la calma con la que pronuncias cada palabra. Quiero que imagines por un momento cómo reacciona ella al escuchar estas palabras reveladoras. Quizás se ría nerviosamente, quizás te mire fijamente con sus ojos brillantes de sorpresa, quizás incluso te pregunte, ¿qué quieres decir exactamente con esas palabras? No importa cuál sea su reacción en particular, todas juegan a tu favor de una manera u otra, porque con cada una de ellas está procesando interiormente que tú la ves de una forma diferente, no como el resto de hombres que la persiguen constantemente con cumplidos baratos y superficiales, sino como alguien que reconoce en ella un fuego oculto que irradia calidez y energía positiva a todo su alrededor. Este cumplido posee además una cualidad expansiva notable. Puedes utilizarlo en momentos de alegría compartida, cuando ella ríe a carcajadas y llena de energía el ambiente que la rodea. Pero también puedes utilizarlo en momentos de calma y tranquilidad, cuando simplemente está contigo en silencio, y aún así logras transmitirle con tus palabras. Me gusta cómo logras que todo a tu alrededor cobre vida de repente. En el primer caso, exaltas su vitalidad explosiva y contagiosa. En el segundo caso, exaltas su capacidad única para llenar el vacío con su sola presencia. En ambos casos, la dejas marcada para siempre en su interior. Y aquí está el secreto más sutil e importante de todos. Este halago, utilizado con sabiduría y tacto, se convierte en una especie de profecía autocumplida, porque cada vez que ella entre en un lugar nuevo, inconscientemente recordará lo que le dijiste en el pasado, y comenzará a actuar de acuerdo con esa imagen idealizada que has creado en su mente. Querrá que efectivamente todo cobre vida a su alrededor. Querrá confirmar con sus actos lo que tú le revelaste con tus palabras. Y eso significa que comenzará a comportarse de una manera más luminosa, más vital, más magnética contigo. Es decir, le has sembrado una nueva identidad en su interior, y ahora ella quiere habitarla plenamente. En la práctica, este cumplido no solo eleva el momento presente, sino que crea un círculo virtuoso de atracción mutua. Tú la ves como una persona llena de poder y energía positiva. Ella empieza a comportarse de acuerdo con ese poder especial que le has reconocido. Tú refuerzas constantemente esa visión positiva que tienes de ella. Ella se siente cada vez más viva y plena contigo y, sin darse cuenta, se vuelve adicta a la sensación única que solo tú le haces experimentar. Eso, amigo mío,
es la esencia misma de la seducción estoica. No buscar desesperadamente la aprobación de los demás, sino sembrar con calma y paciencia semillas de admiración que germinan en su interior. Palabras que parecen suaves y delicadas en su exterior, pero que generan un impacto profundo, casi irreversible, en su alma. Quinto cumplido poderoso. Hay algo en tu silencio que me dice más que 1000 palabras. Este cumplido es diferente porque no se lanza en medio del ruido ni en la algarabía de una conversación superficial. Nace en la pausa, en ese instante donde ella no habla, donde solo te mira, donde su presencia pesa más que cualquier discurso, y es allí, hermano, donde el silencio se convierte en un lenguaje secreto. Cuando le dices, hay algo en tu silencio que me dice más que 1000 palabras, no la estás halagando por lo obvio. No la reduces a una cualidad externa. Estás exaltando algo que ni siquiera ella suele reconocer. La fuerza de lo no dicho. La intensidad que transmite sin necesidad de explicaciones. Y eso, créeme, es devastador. Imagina la escena. Están frente a frente. Quizás en un café con la música de fondo. Quizás en un paseo tranquilo. Quizás en un momento íntimo donde ya no es necesario hablar demasiado. Ella guarda silencio. Te observa. Respira. Tú en calma, sin prisa, sueltas esa frase. Hay algo en tu silencio que me dice más que 1000 palabras. El impacto es inmediato porque esa frase no se puede desechar con una sonrisa rápida ni con un gracias. No es un halago cualquiera. Es un reconocimiento de una profundidad que ella misma no controla. Le estás diciendo que su presencia, incluso en silencio, comunica, transmite, impacta. Le estás otorgando un poder invisible, uno que pocos hombres se atreven a señalar. Desde la perspectiva estoica, este cumplido es pura filosofía aplicada a la seducción. El sabio estoico sabe que el silencio tiene más peso que el ruido, que en las pausas se revela la esencia de las cosas, y al reconocer el silencio de una mujer como algo lleno de significado, no solo halagas, también elevas, le das a entender que para ti incluso su quietud es valiosa, incluso su ausencia de palabras es magnética. Ahora piensa en el efecto psicológico. Una mujer está acostumbrada a que los hombres se aferren a sus palabras, a que intenten impresionarla con discursos interminables. Pero cuando tú le dices que su silencio habla más fuerte que cualquier frase, la haces sentir vista en un nivel completamente distinto. Ella empieza a comprender que contigo no necesita adornarse de palabras, porque ya tiene un impacto profundo solo con existir. Eso, hermano, genera una intimidad brutal. Y aquí entra el matiz erótico, porque el silencio es también un espacio cargado de tensión. En el silencio caben las miradas largas, las respiraciones que se entrecortan, los pequeños gestos que dicen más que cualquier confesión. Cuando tú le haces notar el poder de su silencio, en realidad estás señalando esa electricidad invisible que surge entre ustedes en la pausa. Estás reconociendo la tensión sexual disfrazada de calma. Imagina cómo reacciona. Puede que se sonroje, que muerda suavemente sus labios, que baje la mirada, puede que intente romper el silencio con una broma, porque de repente se siente desnuda, expuesta, descubierta, y esa reacción es oro puro, porque en ese momento sabes que tu cumplido tocó un lugar donde nadie más había llegado. Este halago, además, no muere en el instante, se queda, porque cada vez que ella guarde silencio contigo, recordará lo que le dijiste. Sentirá que está comunicando más de lo que dice, y esa conciencia hará que cada pausa entre ustedes se vuelva más cargada, más intensa, más íntima. Cada silencio se transformará en un campo eléctrico, y aquí está el secreto final. Este cumplido no solo habla de ella, habla de ti, habla de tu capacidad de estar en calma con el silencio, de no huir de él, de habitarlo. Eso transmite una seguridad enorme, porque los hombres inseguros llenan los silencios con palabras nerviosas, los hombres magnéticos. En cambio, los disfrutan, y cuando además lo transformas en un halago, conviertes el vacío en un arma de atracción. Sexto cumplido poderoso. Me fascina la calma que transmites incluso cuando no dices nada. Este cumplido es una joya porque se mueve en un terreno que pocas veces alguien se atreve a explorar. La serenidad femenina. La mayoría de los hombres exaltan la intensidad, la belleza, explosiva, lo visible. Pero casi nadie se detiene a reconocer la calma, esa paz silenciosa que puede envolverlo todo y que paradójicamente puede ser más poderosa que cualquier espectáculo. Cuando le dices a una mujer, me fascina la calma que transmites. Incluso cuando no dices nada, estás reconociendo algo que trasciende lo físico. Estás diciendo que su sola presencia tiene un efecto tangible, que su manera de estar en el mundo
influye directamente en ti. Y aquí está la clave. Le das un poder invisible, pero inmenso, porque no depende de adornos ni de esfuerzo, depende de lo que ella es. Imagina la escena. Están sentados juntos, quizás en un parque, quizás en un café, quizás en un rincón íntimo. No hay prisas, no hay ruido. Ella está contigo, tal vez distraída con sus pensamientos, tal vez simplemente observando el entorno. Y tú, en ese instante con voz baja y firme le dices, me fascina la calma que transmites, incluso cuando no dices nada. Ese momento cambia todo, porque las mujeres, aunque muchas veces proyectan seguridad hacia afuera, en su interior pueden sentirse inquietas, dudosas, agitadas, y escuchar de un hombre que su calma se percibe, que su serenidad llega y contagia. Es como recibir un regalo inesperado. Es como descubrir que poseen un magnetismo que ellas mismas no siempre reconocen. Desde la perspectiva estoica, este cumplido es poesía pura. El estoico no busca en lo externo la validación, sino que aprecia la armonía en lo simple, en lo silencioso, en lo que permanece, y al trasladar esa visión a la seducción, le das a entender que tú no solo valoras lo estridente o lo evidente, sino también lo que permanece en quietud. Esa es una forma de elevarla más allá de lo común. Ahora piensa en el efecto psicológico. Una mujer se da cuenta de repente de que contigo no necesita esforzarse para brillar, no necesita adornar la conversación, no necesita actuar, no necesita llenar espacios vacíos. Tú le das el mensaje de que su sola presencia ya es suficiente, ya es fascinante, ya es deseada. Y créeme, hermano, esa sensación es adictiva. Pero aquí está el matiz sensual, el toque secreto que hace de este cumplido una bomba de deseo, porque la calma también es erótica. Cuando una mujer guarda silencio, y tú le haces notar que ese silencio tiene poder sobre ti, que esa serenidad te atrapa, lo que en realidad le estás diciendo es, incluso cuando no haces nada, logras encender algo en mí, y esa confesión disfrazada de ternura es dinamita pura. Imagina su reacción. Quizás sonría, quizás te mire con sorpresa, quizás incluso baje la mirada como si no supiera qué responder. Pero dentro de ella, sentirás que algo se derrite porque acabas de darle una validación distinta a todo lo que ha escuchado antes. Tú no la ves solo como un cuerpo, tú no la ves solo como una risa, tú no la ves solo como un adorno, tú la ves como una fuerza tranquila capaz de transformar el espacio. Este cumplido también funciona como un espejo, porque al decírselo, ella empieza a verse a sí misma con esa calma, y cada vez que esté contigo, inconscientemente buscará replicar esa sensación, buscará ser aún más tranquila, más serena, más magnética, porque querrá seguir dándote eso que tú supiste notar en ella. Y ahí, hermano, es cuando creas un lazo invisible. El hombre común teme al silencio, llena los espacios vacíos con bromas, con frases nerviosas, con ruido. El hombre estoico, en cambio, habita el silencio. Lo disfruta, lo convierte en un campo de tensión, y al elogiar la calma de una mujer, no solo la halagas, también demuestras tu dominio sobre ti mismo, tu capacidad de mantenerte firme, presente, sereno, y esa combinación de calma masculina y calma femenina es un cóctel de atracción brutal. Piensa en esto, ella nunca olvidará al hombre que le dijo que incluso en su silencio tenía un efecto devastador, porque eso significa que no necesita esforzarse para ser deseada contigo, que ya lo es, y esa seguridad, esa paz, esa intimidad, se convierte en un ancla emocional que la une más a ti. Séptimo cumplido poderoso. Hay algo en tu forma de moverte que me hipnotiza. Este cumplido es diferente porque no habla de algo fijo ni estático como los ojos, la sonrisa o la voz. Habla de lo dinámico, de lo que cambia, de lo que se expresa a través del cuerpo, sin que ella lo controle del todo, su manera de moverse. Y en esa manera, hermano, se esconde un lenguaje secreto, un magnetismo que muchas veces ni siquiera la mujer misma alcanza a comprender. Cuando le dices, hay algo en tu forma de moverte que me hipnotiza, estás reconociendo un detalle que otros hombres ignoran porque todos pueden ver que es guapa, todos pueden notar su ropa o su maquillaje, pero pocos se detienen a observar cómo camina, cómo gesticula, cómo acomoda su cabello, cómo cruza las piernas, cómo juega con sus manos mientras habla. Ese nivel de atención te separa de inmediato del resto. Imagina la escena, están conversando y ella naturalmente hace un gesto. Tal vez inclina la cabeza, tal vez pasa el cabello detrás de su oreja, tal vez se inclina hacia ti sin darse cuenta. Tú la observas con calma, con esa serenidad estoica que convierte tu mirada en un arma. Y entonces, con voz baja, firme, sin prisa, sueltas la frase, hay algo en tu forma de moverte que me hipnotiza.
El impacto es inmediato porque le acabas de dar a entender que no solo la miras, sino que la estudias, que percibes detalles que otros hombres pasan por alto, y lo más poderoso, le revelas que incluso lo que hace de manera inconsciente tiene poder sobre ti. Eso la desarma porque significa que no necesita esforzarse para seducirte, ya lo está haciendo sin darse cuenta. Desde la filosofía estoica, este cumplido tiene una belleza única. El estoico observa la naturaleza tal como es, sin adornos, sin máscaras, en su fluidez, y el movimiento de una mujer es exactamente eso, naturaleza pura en acción. Al reconocérselo, estás diciéndole que aprecias no solo lo que es, sino cómo es en su forma más viva y espontánea. Esa apreciación auténtica, sin necesidad de exageración, transmite una confianza devastadora. Ahora piensa en el efecto psicológico. Una mujer empieza a ser consciente de cada movimiento cuando escucha esa frase, porque de pronto se da cuenta de que tú notas cosas que otros no. Y en esa conciencia nace un juego secreto. Cada paso, cada gesto, cada mirada se convierte en una provocación silenciosa hacia ti. La haces vivir en un escenario donde cada movimiento suyo tiene un impacto y eso, hermano, es adictivo. Pero aquí entra lo verdaderamente erótico, porque el movimiento del cuerpo es profundamente sensual. La forma en la que una mujer camina, la manera en que se sienta, la cadencia de sus gestos, todo eso habla de su feminidad, de su energía, de su deseo, y cuando tú lo resaltas, cuando lo transformas en un cumplido, estás desnudando su sensualidad sin necesidad de tocarla. La estás dejando expuesta, pero en un nivel donde lo disfruta. Imagina su reacción. Puede que se ría, que te diga, ¿en serio? ¿Cómo me muevo? Quizás intente minimizarlo, quizás lo use como excusa para moverse aún más frente a ti, pero por dentro ya sabe que la estás viendo de una manera que pocos hombres la ven. Y esa certeza, esa mirada tuya que la desnuda con calma es un anzuelo del que no podrá escapar. Este cumplido tiene también un poder expansivo, porque no se limita a un momento. Cada vez que ella esté contigo y haga un gesto, recordará que tú lo notas. Cada vez que cruce las piernas, que gire el cuello, que se acomode en la silla, pensará en tu frase, y cada movimiento se convertirá en un juego secreto entre los dos, un baile silencioso de tensión y deseo. Aquí está el secreto final. Este halago no solo habla de ella, también habla de ti, porque revela que eres un hombre atento, observador, consciente, que no necesitas hablar sin parar ni llenar el espacio con palabras vacías. Tú sabes mirar, sabes contemplar, sabes absorber cada detalle, y esa mirada estoica, profunda, serena, es en sí misma una forma de seducción. En resumen, cuando le dices, hay algo en tu forma de moverte que me hipnotiza, la colocas en un pedestal invisible, la conviertes en danza, en fluidez, en misterio, y al mismo tiempo la unes a ti, en un juego secreto, donde cada movimiento suyo se vuelve un mensaje destinado únicamente para tus ojos. Octavo, cumplido poderoso. Lo que más me atrae de ti es lo que no se puede explicar. Este cumplido es un enigma en sí mismo. No señala nada concreto. No son sus ojos, no es su sonrisa, no es su voz ni su energía. Es todo eso y algo más. Es lo inexplicable, lo que no cabe en palabras, lo que trasciende la lógica. Y ahí, hermano, está su poder devastador, porque las mujeres están acostumbradas a que los hombres intenten definirlas, encasillarlas, describirlas, pero cuando tú le dices que lo que más te atrae es lo inexplicable, la dejas en un estado de misterio absoluto, con la mente atrapada en la pregunta, ¿qué es lo que él ve en mí que ni yo misma puedo entender? Imagina la escena, ella está frente a ti, quizá en medio de una conversación, quizá en un momento íntimo donde la tensión ya flota en el aire, tú la miras con calma, con esa serenidad firme que solo un hombre que se conoce a sí mismo puede transmitir, y de pronto sueltas la frase, lo que más me atrae de ti es lo que no se puede explicar. La dejas sin salida porque no hay manera de desarmar esa frase. No puedes sonreír y decir gracias como con un cumplido común. No puede encasillarlo ni reducirlo a lo evidente. Lo único que puede hacer es quedarse atrapada en el misterio, preguntándose qué significa. Y ese misterio, hermano, es deseo puro disfrazado de intriga. Desde la mirada estoica, este cumplido es la expresión perfecta de una verdad universal. Lo más poderoso de la vida no puede explicarse. La atracción, el magnetismo, el fuego que se enciende entre dos personas, todo eso no se encierra en palabras. Tú al decírselo, le muestras que no intentas controlarlo.
que no buscas entenderlo todo, sino que sabes rendirte ante lo inexplicable. Y esa rendición voluntaria transmite una fuerza brutal. Psicológicamente este halago golpea en lo más profundo de una mujer, porque todas buscan sentirse especiales, únicas, irrepetibles. Pero cuando tú le dices que lo que más te atrae es lo inexplicable, le estás diciendo que no hay otra como ella, que su esencia trasciende lo lógico, que su magnetismo va más allá de lo medible. Eso la coloca en un pedestal secreto reservado solo para ella. Y aquí viene lo erótico, porque lo inexplicable es en sí mismo sensual. Es lo que hace que quieras acercarte más, tocar, descubrir, explorar. Cuando le dices esto, estás insinuando que hay algo en ella que no puedes comprender con la mente, pero que tu cuerpo, tu instinto, tu deseo reconocen sin duda. Le estás diciendo, en otras palabras, que ella enciende algo en ti que no puedes controlar. Y ninguna mujer olvida al hombre que le confiesa eso con serenidad. Imagina su reacción. Puede que te mire fijamente buscando una respuesta que no llegará. Puede que se ría nerviosa intentando ocultar lo que siente. Puede que pregunte, ¿qué quieres decir con eso? Y tú, con calma, solo sonríes y respondes. Eso es lo fascinante. No se puede explicar. Ese silencio después es dinamita pura porque lo dejas ardiendo en su mente, atrapada en una pregunta que solo puede responder con sensaciones, no con lógica. Este cumplido, además, no muere en el instante. Permanece. Cada vez que piense en ti, recordará que hay algo inexplicable entre ustedes. Y esa idea se repetirá una y otra vez en su mente como un eco. Se volverá adicta a esa sensación de misterio, a esa chispa que no puede definir, porque justamente ahí está la magia. Lo inexplicable es imposible de soltar, y aquí está la joya final. Este halago no es solo un cumplido, es un ancla emocional, porque toda vez que intente describir lo que siente contigo, recordará tus palabras, y se dará cuenta de que no puede. Y en ese vacío, en esa falta de explicación, crecerá su deseo por ti. Ahora lo entiendes. La seducción no está en las frases fáciles que cualquiera puede decir, ni en repetir los mismos halagos vacíos que ella ha escuchado 1000 veces. La verdadera atracción nace cuando un hombre es capaz de ver más allá de lo obvio, cuando reconoce lo invisible, cuando convierte un detalle en un universo. 8 cumplidos poderosos, 8 llaves maestras que no solo halagan, sino que despiertan. No se trata de palabras, se trata de energía, de saber cuándo hablar, cómo mirar y de dejar que cada frase cargada de intención se convierta en una caricia invisible que la persigue incluso cuando no estás presente. Cada uno de estos cumplidos es un arma de magnetismo. Pero recuerda, el poder no está en memorizarlos como trucos baratos. El poder está en habitarlos, en convertirlos en parte de quien eres, en pronunciarlos con la serenidad de un hombre que no busca desesperadamente gustar, sino que simplemente expresa lo que percibe con calma, con firmeza, con verdad. Las mujeres lo sienten, saben distinguir entre el halago vacío y el halago auténtico. Y cuando lo auténtico viene acompañado de misterio, de autocontrol, de esa calma estoica que nunca pierde el centro, el impacto es devastador, porque ahí ya no eres un hombre más. Eres el hombre que la hace sentir diferente, el hombre que la hace vibrar, el hombre que no necesita tocarla para encenderla porque basta con tus palabras. Y aquí está lo más importante. Si aplicas estos cumplidos con intención, no solo conquistarás momentos, conquistarás memorias. Ella puede olvidar un rostro, puede olvidar una conversación, puede incluso olvidar una cita, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y esos instantes, hermano, son los que marcan la diferencia entre pasar desapercibido o quedar grabado en su piel, en su mente y en su deseo. Así que ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Lo vas a dejar dormir o vas a convertirlo en tu nueva forma de estar en el mundo? Porque recuerda, la atracción no es un accidente, es una elección, y hoy tú tienes en tus manos 8 herramientas que pueden transformar para siempre tu manera de relacionarte con las mujeres. Si este viaje te ha encendido, si has sentido en tus venas la fuerza de estas palabras, entonces no te quedes aquí. Suscríbete para seguir explorando este universo de seducción estoica. Comparte este mensaje con otros hombres que necesiten despertar. Y déjame en los comentarios cuál de estos 8 cumplidos fue el que más te marcó, el que ya estás imaginando usar en tu próxima conversación. Este no es el final, hermano. Es apenas el inicio de un camino donde tu palabra deja de ser ruido y se convierte en fuego. Y créeme, cuando una mujer descubre ese fuego en ti, nunca vuelve a mirarte igual. El silencio posee una resonancia mucho más profunda que cualquier estruendo.
pues es en esas pausas donde se revela la verdadera esencia de las cosas. Cuando reconoces el silencio de una mujer como algo cargado de significado, no solo la halagas, sino que la elevas a un pedestal de comprensión. Le haces saber que, a tus ojos, incluso su quietud tiene un valor inmenso, que su ausencia de palabras ejerce una atracción magnética sobre ti. Detente un momento a considerar el impacto psicológico de esto. Las mujeres están acostumbradas a que los hombres se aferren a cada una de sus palabras, a que intenten impresionarlas con discursos interminables y, a menudo, vacíos. Sin embargo, cuando le revelas que su silencio resuena con más fuerza que cualquier frase que pudiera pronunciar, la haces sentirse comprendida en un nivel completamente diferente. Comienza a internalizar que contigo no necesita recurrir a adornos verbales, ya que su simple presencia tiene un impacto profundo y significativo. Esto, amigo mío, engendra una intimidad de una intensidad asombrosa. Es aquí donde emerge el matiz erótico, porque el silencio también puede ser un espacio imbuido de una tensión palpable. En el silencio encuentran cabida las miradas prolongadas que se sostienen, las respiraciones que se entrecortan sutilmente, los pequeños gestos que transmiten mucho más que cualquier confesión explícita. Al hacerle notar el poder inherente a su silencio, en realidad estás señalando esa electricidad invisible que surge entre ambos. En esos instantes de pausa, estás reconociendo la tensión sexual latente, disfrazada bajo una aparente calma. Imagina por un momento su reacción. Tal vez se sonroje tímidamente, o muerda sus labios con suavidad, o incluso desvíe la mirada, sintiéndose repentinamente vulnerable. Es posible que intente romper el silencio con una broma ingeniosa, sintiéndose de pronto desnuda, expuesta, descubierta en su totalidad. Y esta reacción, amigo mío, es un tesoro invaluable, porque en ese preciso instante sabrás que tu cumplido ha tocado una fibra sensible en un lugar al que nadie más había logrado acceder. Este halago, además, no se desvanece en el instante mismo en que se pronuncia, sino que perdura en el tiempo, dejando una huella imborrable, porque cada vez que ella se encuentre en silencio contigo, recordará tus palabras y sentirá que está comunicando mucho más de lo que realmente expresa de manera verbal. Y esa consciencia, esa percepción de su propio poder silencioso, hará que cada pausa compartida entre ustedes se vuelva aún más cargada de significado, más intensa, más íntima. Cada silencio se transformará en un campo eléctrico donde la atracción mutua se vuelve casi tangible. Y aquí reside el secreto final, la clave maestra. Este cumplido no solo habla de ella, sino que también revela algo fundamental sobre ti. Habla de tu capacidad para permanecer en calma en medio del silencio, de tu valentía para no huir de él, sino para habitarlo plenamente. Esto transmite una seguridad inmensa, porque los hombres inseguros son aquellos que se ven impulsados a llenar los silencios con un torrente de palabras nerviosas y carentes de sustancia. Los hombres magnéticos, por el contrario, disfrutan del silencio, lo saborean, lo aprovechan, y cuando además tienes la habilidad de transformar ese silencio en un cumplido, conviertes lo que aparentemente es un vacío en un arma poderosa de atracción. Sexto cumplido poderoso. Me fascina la calma que irradias. Incluso cuando no pronuncias una sola palabra, este cumplido es una auténtica joya, ya que se adentra en un territorio que pocos hombres se atreven a explorar, la serenidad femenina. La mayoría de los hombres tienden a exaltar la intensidad, la belleza explosiva, lo que es visible y evidente a simple vista. Sin embargo, son pocos los que se toman el tiempo de reconocer y apreciar la calma. Esa paz silenciosa que tiene la capacidad de envolverlo todo y que, paradójicamente, puede ser mucho más poderosa y cautivadora que cualquier espectáculo deslumbrante. Cuando le dices a una mujer, me fascina la calma que transmites, incluso cuando no dices nada, estás reconociendo algo que trasciende lo puramente físico. Estás expresando que su sola presencia tiene un efecto tangible en ti, que su manera de estar en el mundo te influye de manera directa y profunda. Y aquí reside la clave fundamental. Le estás otorgando un poder invisible, pero inmenso, que no depende de adornos externos ni de esfuerzos conscientes, sino de lo que ella es en su esencia más pura. Imagínate la escena. Están sentados juntos, quizás en un parque tranquilo, o en un café acogedor, o tal vez en un rincón íntimo y apartado. No hay prisas, no hay ruido que perturbe el momento. Ella está simplemente contigo, tal vez absorta en sus propios pensamientos, o quizás observando el entorno con una mirada serena. Y tú, en ese instante, con una voz suave pero firme,
Le dices, me fascina la calma que transmites, incluso cuando no dices nada. Ese momento lo cambia todo, porque las mujeres, aunque en muchas ocasiones proyecten una imagen de seguridad hacia el exterior, en su interior pueden albergar sentimientos de inquietud, dudas y agitación. Y escuchar de un hombre que su calma se percibe, que su serenidad es palpable y contagiosa, es como recibir un regalo inesperado, un tesoro valioso. Es como descubrir que poseen un magnetismo especial que ellas mismas no siempre reconocen o valoran en su justa medida. Desde una perspectiva estoica, este cumplido es pura poesía. El estoico no busca la validación en factores externos, sino que aprecia la armonía que reside en lo simple, en lo silencioso, en aquello que permanece constante. Y al trasladar esta visión a la seducción, le estás transmitiendo que no solo valoras lo estridente o lo evidente, sino también aquello que permanece en quietud, lo que es esencial y duradero. Esta es una forma de elevarla por encima de lo ordinario, de mostrarle que ves mucho más allá de la superficie. Ahora, reflexiona sobre el efecto psicológico que esto puede tener. Una mujer se da cuenta repentinamente de que, en tu presencia, no necesita esforzarse por brillar, no necesita adornar la conversación con palabras vacías, no necesita actuar ni llenar los espacios vacíos con ruido. Le estás enviando el mensaje de que su mera presencia es suficiente, que ya es fascinante y deseada tal como es. Y créeme, amigo mío, esa sensación es sumamente adictiva. Pero aquí reside el matiz sensual, el toque secreto que convierte este cumplido en una auténtica bomba de deseo, porque la calma también puede ser profundamente erótica. Cuando una mujer guarda silencio, y tú le haces notar que ese silencio ejerce un poder sobre ti, que su serenidad te atrapa y te cautiva, lo que en realidad le estás diciendo es, incluso cuando no haces nada, logras encender algo en mí, provocas una chispa que me consume, y esa confesión, disfrazada de ternura y admiración, es dinamita pura para su corazón. Imagina su reacción. Tal vez te dedique una sonrisa tímida, o te mire con sorpresa e incredulidad, o incluso baje la mirada como si no supiera cómo responder a tal cumplido. Pero en su interior sentirás que algo se derrite, que una nueva comprensión florece, porque acabas de ofrecerle una validación diferente a todo lo que ha escuchado antes. No la ves solo como un cuerpo atractivo, ni como una risa contagiosa, ni como un simple adorno. La ves como una fuerza tranquila, capaz de transformar el espacio y el ambiente que la rodea. Este cumplido también funciona como un espejo, ya que, al escucharlo, ella comienza a verse a sí misma con esa calma que tú has percibido, y cada vez que esté contigo, inconscientemente buscará replicar esa sensación. Se esforzará por ser aún más tranquila, más serena, más magnética, porque deseará seguir brindándote esa cualidad que supiste notar y apreciar en ella. Y es ahí, amigo mío, donde se crea un lazo invisible, una conexión profunda que trasciende las palabras. El hombre común teme al silencio, lo evita a toda costa, llenando los espacios vacíos con bromas insulsas, con frases nerviosas y carentes de sentido, con un ruido constante que lo aturde a él y a quienes lo rodean. El hombre estoico, en cambio, habita el silencio, lo abraza, lo disfruta plenamente, convirtiéndolo en un campo de tensión erótica, donde la atracción se intensifica, y al elogiar la calma de una mujer, no solo la halagas superficialmente, sino que también demuestras tu propio dominio sobre ti mismo, tu capacidad para mantenerte firme, presente y sereno en cualquier situación. Y esa combinación de calma masculina y calma femenina es un cóctel explosivo de atracción irresistible. Reflexiona sobre esto. Ella nunca olvidará al hombre que le hizo saber que incluso en su silencio tenía un efecto devastador, porque eso significa que no necesita esforzarse para ser deseada en tu compañía, que ya lo es en su esencia misma. Y esa seguridad, esa paz interior, esa intimidad que se crea entre ustedes, se convierte en un ancla emocional poderosa que la une aún más a ti. Séptimo cumplido poderoso. Hay algo en tu forma de moverte que me hipnotiza. Este cumplido se diferencia de los anteriores porque no se centra en algo fijo o estático, como los ojos, la sonrisa o la voz. En cambio, destaca lo dinámico, lo que está en constante cambio, lo que se expresa a través del cuerpo, sin que ella lo controle por completo, su manera única de moverse, y es precisamente en esa manera de moverse donde se esconde un lenguaje secreto, un magnetismo sutil que, en muchas ocasiones, ni siquiera la propia mujer alcanza a comprender en su totalidad. Cuando le dices, hay algo en tu forma de moverte que me hipnotiza, estás reconociendo un detalle que la mayoría de los hombres ignoran por completo.
porque todos pueden ver que es guapa, todos pueden notar su ropa elegante o su maquillaje impecable, pero son pocos los que se detienen a observar cómo camina, cómo gesticula al hablar, cómo se acomoda el cabello detrás de la oreja, cómo cruza las piernas con gracia, cómo juega sutilmente con sus manos mientras conversa contigo. Ese nivel de atención y detalle te separa de inmediato del resto de los hombres que la rodean. Imagina la escena. Están conversando animadamente y ella, de manera natural e inconsciente, realiza un gesto característico. Tal vez incline ligeramente la cabeza hacia un lado, o se pase el cabello detrás de la oreja con un movimiento fluido, o se incline un poco hacia ti sin darse cuenta. Tú la observas con calma, con esa serenidad estoica que transforma tu mirada en un arma de seducción. Y entonces, con una voz suave, firme y sin prisas, le sueltas la frase: «Hay algo en tu forma de moverte que me hipnotiza». El impacto de estas palabras es inmediato, porque le acabas de hacer entender que no solo la miras superficialmente, sino que la estudias con atención, que percibes detalles sutiles que otros hombres pasan por alto por completo. Y lo que es aún más poderoso, le revelas que incluso aquello que hace de manera inconsciente ejerce un poder inmenso sobre ti. Esto la desarma por completo, porque significa que no necesita esforzarse conscientemente para seducirte, ya lo está haciendo sin siquiera darse cuenta. Desde la perspectiva de la filosofía estoica, este cumplido posee una belleza singular. El estoico observa la naturaleza tal como es, sin adornos ni máscaras, apreciando su fluidez y su constante cambio. Y el movimiento de una mujer es precisamente eso, naturaleza pura en acción, una expresión espontánea de su ser interior. Al reconocérselo de esta manera, le estás transmitiendo que aprecias no solo lo que es, sino también cómo es en su forma más auténtica, viva y espontánea. Esa apreciación genuina, sin necesidad de exageraciones ni adulaciones vacías, transmite una confianza devastadora que la dejará sin aliento. Ahora, detente a pensar en el efecto psicológico que esto puede generar. Una mujer comienza a ser mucho más consciente de cada uno de sus movimientos cuando escucha esta frase, porque de pronto se da cuenta de que tú notas cosas que otros hombres no perciben en absoluto. Y en esa nueva conciencia, nace un juego secreto entre ustedes dos. Cada paso que da, cada gesto que realiza, cada mirada que te dirige, se convierte en una provocación silenciosa, una invitación sutil a acercarte aún más. La haces vivir en un escenario donde cada movimiento suyo tiene un impacto directo en ti. Y eso, amigo mío, es sumamente adictivo para ella. Pero es aquí donde entra en juego lo verdaderamente erótico, porque el movimiento del cuerpo femenino es intrínsecamente sensual. La forma en que una mujer camina, la manera en que se sienta, la cadencia de sus gestos al hablar, todo eso habla de su feminidad, de su energía vital, de su deseo latente. Y cuando tú lo resaltas con tus palabras, cuando lo transformas en un cumplido sincero, estás desnudando su sensualidad sin necesidad de tocarla físicamente. La estás dejando expuesta, pero en un nivel donde ella lo disfruta y se siente halagada por tu atención. Imagina su reacción. Puede que se ría nerviosamente, o que te diga con una sonrisa pícara: ¿en serio? ¿De verdad te gusta cómo me muevo? Tal vez intente minimizarlo, restándole importancia al cumplido, o quizás lo use como una excusa para moverse aún más frente a ti, para deleitarte con su gracia y su sensualidad. Pero en su interior, en lo más profundo de su ser, ya sabe que la estás viendo de una manera diferente a la que la ven la mayoría de los hombres. Y esa certeza, esa mirada tuya que la desnuda con calma y admiración, es un anzuelo irresistible del que no podrá escapar fácilmente. Este cumplido tiene también un poder expansivo, ya que no se limita a un simple momento aislado. Cada vez que ella esté contigo y realice un gesto, recordará que tú lo notas, que aprecias su forma de moverse. Cada vez que cruce las piernas, o gire el cuello para mirarte, o se acomode en la silla con elegancia, pensará en tu frase y en el efecto que tiene sobre ti, y cada uno de sus movimientos se convertirá en un juego secreto entre los dos, un baile silencioso de tensión y deseo, que solo ustedes pueden comprender en su totalidad. Aquí reside el secreto final, la clave maestra que lo cambia todo. Este halago no solo habla de ella, sino que también revela algo importante sobre ti, porque demuestra que eres un hombre atento, observador y consciente de los detalles, que no necesitas hablar sin parar ni llenar el espacio con palabras vacías para sentirte seguro. Tú sabes mirar con atención, sabes contemplar la belleza que te rodea, sabes absorber cada detalle sutil y significativo, y esa mirada estoica, profunda y serena, es en sí misma una poderosa forma de seducción
que la atrae irresistiblemente hacia ti. En resumen, cuando le dices, hay algo en tu forma de moverte que me hipnotiza, la colocas en un pedestal invisible, la transformas en danza, en fluidez, en misterio y, al mismo tiempo, la unes a ti en un juego secreto donde cada uno de sus movimientos se convierte en un mensaje codificado, destinado únicamente a tus ojos, octavo cumplido poderoso. Lo que más me atrae de ti es algo que no se puede explicar con palabras. Este cumplido es un enigma en sí mismo, una invitación a adentrarse en lo desconocido. No señala nada concreto ni tangible. No son sus ojos penetrantes, ni su sonrisa radiante, ni su voz melodiosa, ni siquiera su energía arrolladora. Es todo eso en conjunto y algo más. Algo que trasciende las definiciones convencionales. Es lo inexplicable, lo que no cabe en el lenguaje, lo que va más allá de la lógica y el razonamiento. Y ahí, amigo mío, reside su poder devastador, porque las mujeres están acostumbradas a que los hombres intenten definirlas, encasillarlas en estereotipos, describirlas con palabras predecibles. Pero cuando tú le dices que lo que más te atrae de ella es algo inexplicable, la dejas en un estado de misterio absoluto, con la mente atrapada en la pregunta, ¿qué es lo que él ve en mí que ni siquiera yo misma puedo entender? Imagina la escena, ella está frente a ti, tal vez en medio de una conversación profunda, o quizás en un momento íntimo, donde la tensión erótica ya flota en el aire, casi palpable. Tú la miras con calma, con esa serenidad firme que solo un hombre que se conoce a sí mismo y que se siente seguro de su propia valía puede transmitir. Y de pronto, sin previo aviso, sueltas la frase, lo que más me atrae de ti es algo que no se puede explicar con palabras. La dejas sin salida, sin posibilidad de escape, porque no hay manera de desarmar o refutar una afirmación de este tipo. No puedes simplemente sonreír tímidamente y dar las gracias, como lo haría ante un cumplido convencional. No puede encasillarlo en una categoría predefinida, ni reducirlo a lo evidente. Lo único que puede hacer es quedarse atrapada en el misterio, dándole vueltas a la pregunta, intentando descifrar qué significa realmente. Y ese misterio, amigo mío, es deseo puro disfrazado de intriga. Desde la perspectiva de la filosofía estoica, este cumplido es la expresión perfecta de una verdad universal. Las cosas más poderosas y significativas de la vida son aquellas que no se pueden explicar con palabras. La atracción inexplicable, el magnetismo sutil, el fuego que se enciende entre dos personas cuando se conectan a un nivel profundo. Todo eso trasciende el lenguaje y escapa a las definiciones. Al decirle esto, le demuestras que no intentas controlar ni racionalizar la experiencia, que no buscas entenderlo todo a través de la lógica, sino que eres capaz de rendirte ante lo inexplicable, de abrazar el misterio con valentía y humildad, y esa rendición voluntaria transmite una fuerza brutal que la atrae irresistiblemente hacia ti. Psicológicamente, este halago golpea en lo más profundo del ser de una mujer, porque todas anhelan sentirse especiales, únicas e irrepetibles. Pero cuando tú le dices que lo que más te atrae de ella es algo inexplicable, le estás transmitiendo que no hay otra mujer como ella en el mundo, que su esencia trasciende lo racional, que su magnetismo va más allá de lo que se puede medir o cuantificar. Esto la coloca en un pedestal secreto, reservado solo para ella, donde se siente valorada y admirada por algo que va más allá de lo superficial. Y aquí es donde entra en juego lo erótico, porque lo inexplicable es en sí mismo profundamente sensual. Es aquello que te impulsa a querer acercarte aún más, a tocar, a descubrir, a explorar cada rincón de su ser. Cuando le cae